tarde por la presencia del Señor en este lugar y le pedimos pues al Señor que nos hable. ¿Cuántos hemos venido con ese espíritu? Esperando que el Señor nos hable, hermanos. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer lo que la Escritura nos dice en Hebreos. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer lo que la Escritura dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, vamos a leer lo que la palabra del Señor dice para nosotros. ¿De acuerdo? Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Otra vez, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que lleva por título Después de la muerte. ¿Sí? El tema de hoy lleva por título Después de la muerte. Es el último tema de la serie que hemos ya hecho, hemos dado en el mes, que hemos hablado acerca de cómo agradar a Dios. Dentro de la serie, este es el último tema que lleva por título Después de la muerte, que va enlazado con lo que trabajamos la semana pasada, ¿no? ¿Cuál fue el título de la semana pasada? ¿Recordará alguno de ustedes? ¿Perdón? Disfraces, ¿no? Por ahí dijeron. Disfraces, la estrategia de Satanás. Y bueno, allí hablábamos acerca de ciertas cosas, de cómo el enemigo ha atrapado a las personas de tal manera que suavemente, ¿no? De una manera disfrazada, ¿no? De manera encubierta, ha engañado hasta, digamos, con juegos, con fiestas, con dulces, como por ejemplo, ahorita el 31 se va a celebrar una fiesta que se conoce como el Halloween, ¿verdad? ¿No? Donde muchos niños salen a pedir dulces. No es malo pedir dulces, pastora, sí, claro, pero ¿qué promocionamos, qué inducimos, no? O donde los chicos se reúnen, o los chicos del colegio, del instituto, o en el trabajo, los jóvenes también, y empiezan a colocar telas de araña, ¿no? Murciélagos, calabazas, pero es un adorno, no tiene nada que ver. O hay cupcakes de calabazas y de cosas que tienen que ver con el ocultismo, etc., ¿no? Entonces, pero eso es disfrazado, ¿no? Y el diablo está de alguna manera suavizando, naturalizando. Acuérdense que el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces, naturalizando estas cosas, como que hay una familiaridad con lo que tiene que ver con él, que es el ocultismo, ¿no? Entonces, hemos visto eso, y el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema, después de la muerte, porque tiene relación también con lo que a continuación, después del 31, hay otra fiesta que se celebra, y digamos que tiene una connotación sentimental también, ¿no? Porque es en memoria o recordando el día de los muertos, ¿no? Entonces, ese día, claro, todos aquellas personas que tenemos una experiencia triste de haber perdido a un ser amado, ¿no? Entonces, este día como que las cosas son así, un tanto duras, ¿no? Pero, ¿qué cosa es lo que hay también allí? ¿Y qué cosa es lo que Dios quiere para nosotros, para usted, para mí? Está bien que se celebre, está bien que festejemos. ¿Cómo festejamos? ¿Cómo hacemos esto, no? Entonces, por ejemplo, en México esto es una fiesta un poco más grande, ¿no? Es una fiesta un poco más fuerte, más firme, más contundente, en el cual incluso las personas en sus casas hacen altares, construyen altares para sus muertos, ¿no? Y comen las comidas para sus muertos y preparan. Hay un pan, hay un dulce, es un pan, ¿no? Que le llaman el pan de los muertos, ¿no? Y entonces tienen rituales también para sus parientes que han muerto. Ellos dicen que es una manera de recordarlos, ¿no? Es una manera de estar con ellos, es una manera de estar presentes también con ellos. Y aquí en el Perú, nuestra cultura también tiene cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa aquí en el Perú en este día de los muertos? ¿No? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la práctica que hay?
Por ejemplo, cuando vamos a las tumbas, ¿no? Vamos al cementerio, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se lleva? ¿Qué es lo que se ofrece? Por ejemplo, velas, flores, comida, eso, ¿no? Llevamos comida. La comida que... ¿Puedes continuar, por favor, para ayudarnos? Sígueme con las imágenes. Eso, gracias, ¿no? Ahí tengo 4 imágenes que nos van a servir. ¿Sí las ven? ¿No? Son cosas que hacemos, ¿verdad? Son cosas que lo hacemos como una práctica. La que sigue, por favor. Y la que sigue son 4, ¿no? Son cosas que hacemos, ¿no? Son cosas que es parte de la cultura que se ha naturalizado, pero es una forma de ofrecer también. Llevamos la comida que le gustaba a nuestro ser amado, ¿o no? Llevamos la comida que le gustaba, vamos a comer comida, ¿no? Vamos a celebrar, porque no solamente es eso, sino que también llevamos una banda, o van bandas, ¿no? Y van tocando la música que le agradaba al ser amado, ¿no? Y llevamos las flores y estamos ahí, recordando, algunos llorando también, ¿no? O algunos incluso le construyen, no solamente es lo típico, ¿no? La tumba y la cruz que se le coloca, sino le hacen un altar ahí también, ¿no? Y le ponen las velas ahí. Entonces, es un ritual en el día de los muertos. No quiero, hermano, que usted sienta que esto es algo que va en contra de nadie, ni quiero que se sienta juzgado, ni quiero que usted se sienta, digamos, que se sienta mal o se sienta culpable, sino que queremos reflexionar y con mucho respeto queremos tocar este tema, ¿sí? Por la sensibilidad que hay. De pronto, como usted, también yo tengo a un ser amado que hace muchos años se fue, ¿no? Entonces, estos tiempos, estas fechas son un tanto fuertes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia respecto a esta idea cultural, ¿no? De poder ir a las tumbas de nuestros seres amados para conversar con ellos o para hablar con ellos. Hay algunos que, por ejemplo, cuando se sienten mal, cuando están en un estado de depresión, van y buscan, van a su tumba y se sientan y hablan y le dicen cosas, ¿no? Mira, me está pasando esto, mira, el otro día, y llora, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre este asunto? O cuando también, de alguna manera u otra, en ciertas fechas, ¿no? O pasan cosas, entonces alguien dice, mira, tú tranquila, sigue nomás adelante, que desde el cielo tu mamita te está mirando. Desde el cielo tu hermanito te está mirando, desde el cielo tu padre te está cuidando, ¿no? Más bien ahora es un angelito que te está cuidando. Así que tú tranquilo porque ya tienes a alguien que te cuida, ¿no? Entonces, ¿qué hay de cierto en eso? ¿Qué es lo que la palabra dice respecto al sentir la presencia de los muertos o creer que están los muertos, nuestros seres amados, con nosotros, o el hecho de hablar también con ellos? Un besito al cielo, mamita. Te mando un abracito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la palabra dice, ¿no? Sobre eso. Una vez más le digo, hermano, que con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor, pidiendo que sea el Señor que nos hable a todos nosotros, vamos a hablar sobre este tema que tiene por título Después de la muerte. ¿Sí? Para lo cual hemos citado Hebreos, capítulo ¿qué? Hebreos capítulo 9, versículo 27, ¿qué dice? Hebreos 9, 27, ¿qué dice? Y de la manera es cierto que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vamos a orar. Mi amado Padre, muchas gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu iglesia. Señor, gracias por la presencia de tus hijos, Señor, de tus hijas, Padre. Señor, queremos hablar esta noche sobre este tema tan sensible, Señor, y queremos suplicarte que nos ayude, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos hable a todos nosotros, que con el amor y la sensibilidad que toca, Señor, podamos compartir este tema y podamos entender que nuestros corazones, Señor, nuestras almas, Señor, todo nuestro ser se alinea a ti, Padre Santo,
y que sea tu Espíritu Santo hablándome a mí y hablándonos a todos, Señor, a través de tu palabra, Padre Santo. Dame las palabras correctas, Señor. Quiero, Señor, hacerlo de tal manera que nadie se sienta culpable, que nadie se sienta juzgado, que nadie se sienta faltado, Señor, sino que por el contrario sintamos, Señor, que lo que tu palabra dice es veraz, lo que tu palabra dice es real, y es así, Señor, que vamos a hacer el esfuerzo de caminar de acuerdo a lo que tu palabra dice, Señor. Muchas gracias, Padre. Todo lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Muy bien, hermanos queridos. Entonces, para hablar acerca de este tema, después de la muerte, primero necesitamos definir qué es morir. ¿De acuerdo? ¿Qué es morir entonces? ¿Qué es morir? Hay algunas implicancias respecto a la muerte. Al morir, lo primero que tenemos que saber es que todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Dile al que está a tu lado: todos vamos a morir un día. Todos vamos a morir. Nadie se va a salvar. Todos, más tarde que temprano, vamos a morir. Un día. Algunos de enfermedad, algunos por accidente, algunos de cualquier manera, pero todos vamos a morir un día, vamos a enfrentarnos a la muerte. ¿Qué es la muerte? La Biblia describe la muerte natural como la separación del alma del cuerpo. Eso es, la separación cuando se separa el alma del cuerpo, eso es morir. Eso es así, ¿no? Entonces el cuerpo queda sin vida y el alma, que es el aliento de vida, es la que Dios puso. Esa alma o esa parte inmaterial regresa al Señor. Entonces la muerte es la separación del cuerpo, de la parte material, con la parte inmaterial. Eso es morir. ¿Está bien, hermanos? ¿Amén? Miren, vamos a buscar lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago capítulo 2, versículo 26, en sus Biblias, por favor, ¿sí? Tome nota. Santiago capítulo 2, versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿qué dice? Como el cuerpo sin espíritu está muerto. El cuerpo, la parte material, sin el espíritu, que es la parte inmaterial. El cuerpo sin el espíritu está muerto. ¿Ve usted? Así las obras, así la fe sin obras está muerta, también dice Santiago, ¿no? Entonces, de aquí lo importante es que nos está hablando Santiago que el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Sí? El cuerpo. Ahora, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 nos va a explicar también un poco esto. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 nos ayuda, hermanos, porque este es un momento en el cual se está hablando respecto de la vida. Es como una especie de resumen. Es un momento en el cual el predicador, ¿no?, está hablando acerca de que ya el ser humano está cansado, gastado, ¿no? Y dice en el 1, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que, ¿no? Consejo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que. Y nos cuenta y nos narra, en otras palabras, antes que envejezcas, antes que tus ojos se nublen, antes que dejes de tener la capacidad de masticar, que ya pierdas las muelas, antes que te salga la joroba, antes que mueras. Y en el verso 7 dice, 12:7, Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios. Entonces, el espíritu, mire, el polvo vuelve a la tierra, ¿sí? Como era. Cuando el Señor hizo a Adán, ¿lo hizo de dónde? Del polvo.
Entonces, en la muerte, el cuerpo vuelve al polvo. Y el espíritu, ¿a quién vuelve? A Dios. ¿Quién lo dio? Dios le sopló aliento de vida a Adán. O sea, Dios nos ha dado vida. El día que nos toque morir, se va a separar nuestra parte material, que va a ir a la tumba, que va a ser enterrada, que va a ser ese polvo, de la parte inmaterial, que es la que Dios nos dio, el aliento de vida, que va a volver a Dios quien nos dio. Esto es una prueba más de que Dios es dueño de nosotros. Dios es dueño de nosotros. Él nos ha dado el aliento de vida. Y ahí lo dice claramente, en Eclesiastés 3:12. Usted lea bien toda esa porción, y antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, hermanos amados, la muerte es esa, la separación de la parte material del cuerpo de la parte inmaterial, que es el espíritu, el aliento de vida que Dios nos dio. Ahora, como sabemos, todos vamos a morir un día, todos vamos a partir un día. La pregunta es, ¿a dónde vamos a ir? ¿Sí? ¿A dónde vamos a ir? Y esto depende de dos cosas. Hay dos grupos de personas marcadamente, dos grupos. Por eso, hay un grupo, ¿sí?, que lo hemos llamado los convertidos. No lo hemos llamado los creyentes, sino lo hemos llamado los convertidos. Este grupo de los convertidos son aquellas personas que rindieron su vida a Cristo. No lo he llamado los creyentes porque muchas personas dicen que creen en Dios, inclusive los demonios creen en Dios y tiemblan, ¿ve? Entonces, para tener las cosas claras, vamos a hablar de un grupo de personas que son los convertidos. Digan convertidos conmigo. Dile que está a tu lado, vamos a hablar de los convertidos. A ver, para despertarnos, ¿no? La tardecita sí es un poco pesada, seguramente. Están haciendo esfuerzos, mis hermanos, después de un arduo día. Está bien, tranquilos. Nos vamos a dar ayuda mutua, ¿sí? Cuando veamos a alguien que está durmiendo, tócale, ¿no? Mírale, abre tus ojos chinitos, dile, ¿no? Abre tus ojos chinitos para que puedas comprender, ¿de acuerdo? Entonces hay dos grupos de personas. Un grupo son los convertidos y el otro grupo son los inconversos. ¿Quiénes son ellos? Son las personas que no rindieron su vida a Cristo. Ahí está en la imagen. El que tiene su vida, el convertido tiene a Cristo en su corazón, y el inconverso no tiene a Cristo en su corazón, está en sus pecados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver de qué se trata la muerte para el convertido. ¿Ya? La muerte para el convertido. ¿De qué se trata la muerte para el convertido? ¿Dónde vamos a estar nosotros? ¿En el grupo de los convertidos o en el grupo de los inconversos? ¿Dónde cree usted? Ah, bien. Entonces, para el convertido, ¿qué es la muerte? Para el convertido, ¿qué es? ¿No? La Biblia, en Filipenses capítulo 1, versículos 21 y 23, nos va a decir claramente, hermanos queridos, que el convertido no teme morir. El convertido no teme morir. El apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. El día que nos toque morir, el día que nos toque partir, debemos consolar más bien a los familiares que vienen, pues si estamos enfermos y ya sabemos que eso toca, y decirle, tranquilo, el morir es ganancia. Yo me voy a la casa de mi Padre, ya me voy a la presencia del Señor. El morir es ganancia, el vivir es Cristo, porque vivo en Cristo, y cuando muero, muero en Cristo también. Y el morir es ganancia, dijo Pablo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él estaba en esa disyuntiva, si se queda es útil. Yo estoy aquí en la tierra y soy útil, quiero servir, pero dice, pero también quiero irme
quiero irme con el Señor. Eso dice, ¿no? Y cuando vaya a partir, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, número uno, el convertido no teme morir. Digan conmigo, el convertido no teme morir. Gloria a Dios por eso, hermanos. No teme morir. El convertido no teme morir. ¿Sí? Número dos, morir es estar en la presencia del Señor. Miren lo que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8. 2 Corintios capítulo 5, versículo 8. Dice, pero confiamos. Y más, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando estoy, ¿cómo es eso de ausentes del cuerpo? Dice Pablo, quisiéramos, desea, anhela, estar ausente del cuerpo, no estar en su cuerpo. Estar ausente del cuerpo significa estar presentes al Señor. El convertido, hermanos amados, cuando muere, significa morir, estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Cuando usted y yo, convertidos, vayamos a partir, vamos a tener la seguridad plena que vamos a la presencia del Señor. El día que se separa nuestro cuerpo de nuestro espíritu, ¿sí? Ese día nosotros vamos a partir a la presencia del Señor, hermanos. No tengan miedo. No necesita que le pongan zapatos para caminar en espinos, como dicen algunos. No necesita que lo entierren con sus platos preferidos para que tenga que comer en el camino. No necesita cosas. No necesita irse muy abrigado porque para que no tenga frío en ese lugar intermedio que algunos llaman limbo, donde van a transitar las personas que han muerto y por eso hacen rezos y cosas así. No. La Biblia dice, hermanos queridos, que el creyente, el convertido, cuando está ausente del cuerpo, su espíritu está presente al Señor, se va a la presencia del Señor. Ahora, miren lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 23, versículo 43. Y esto, en la escena, en el momento, en la historia que ustedes saben, cuando Jesús está en la cruz y tiene un ladrón a la derecha y el otro ladrón a la izquierda. Y uno de ellos reniega de Jesús y el otro lo reconoce a Jesús. Y cuando le habla Jesús, ¿no?, a él, le dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces, hay un tanto aquí la definición de paraíso, cielo. Lo cierto es que va a ir a la presencia del Señor, ¿sí? Hay unos que dicen, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Otros dicen, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. No importa. Lo cierto es que el convertido va a ir a la presencia del Señor. Va a ser llevado a la presencia del Señor. El convertido no va a sufrir por ahí. El convertido está asegurado, tiene el boleto seguro de que se va cuando muere, cuando se separa su cuerpo de su espíritu se va a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa es la seguridad que tenemos nosotros. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el convertido es llevado al cielo? Pastora, ¿por qué está hablando de unos? ¿Acaso Dios está discriminando? No, para nada, absolutamente. Dios no discrimina a nadie, porque el convertido no es convertido por hacer cosas buenas. El convertido no va a ir al cielo porque ha congregado, porque ha leído la Biblia, porque ha hecho cosas buenas, le ha ayudado a los huérfanos, a las viudas. No hay ninguna obra que pueda existir que tenga la capacidad de concedernos el boleto para poder entrar a la presencia del Señor. No hay nada. Pero vamos a ver por qué razón va a irse a la presencia del Señor. Es porque sus pecados son perdonados.
porque sus pecados han sido perdonados. Y sus pecados han sido perdonados por haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Por haberle dicho un día: Señor, yo me rindo a ti. Señor, yo te entrego mi vida a ti. Señor, sé tú mi jefe, sé tú mi Señor. Quiero vivir de acuerdo a lo que tú me dices. Quiero hacer lo que tú digas que yo haga. Quiero hablar lo que tú digas que yo hable. Quiero caminar el camino que tú señalas, Señor. En otras palabras, para mí el vivir es Cristo. Y vamos a leer lo que dice Juan capítulo 3, versículos 16, 18 y 36. Juan 3, 16 dice: todos lo sabemos, porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es. ¿Ve usted? Entonces, aquel que en él crea. Y cuando se habla de creer aquí, no es solamente decir: sí, yo creo en Dios también, pero vivo como quiero. No, no, no. El creer implica obedecer. Eso es. El creer en Dios implica obedecerle a Dios. Entonces, cuando se habla aquí de creer, no es el creer que nosotros pensamos. Yo creo que, no sé, que voy a ser feliz. Yo creo que voy a comer mañana. Yo creo que es una definición de creer muy simple. Esta definición de creer, hermanos, se refiere al hecho de reconocer que hay Dios y le obedezco a Él. Eso es. Entonces, aquel que cree no se pierde, sino que va a tener vida eterna. Y el 18 dice: el que en Él cree no es. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire usted. Entonces, no hay condenación para el que cree. Ahí está. Entonces, va al cielo no por sus méritos, no por sus obras, sino por creer en Jesucristo, por haber rendido su vida a Cristo, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nosotros somos salvos por gracia. Amén, hermanos. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Eso está donde? Efesios 2, 8 y 9. ¿Estamos bien? ¿No? Juan 3:36. ¿Qué dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Ve usted? Ahí está la promesa. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿por qué, pastora, van al cielo algunos y por qué otros no? Porque esos algunos se han convertido. Porque esos algunos han rendido su vida a Cristo. Porque esos algunos han tenido la capacidad de decidir morir a sí mismo para permitir que sea Dios que gobierne su vida. Por esa razón. ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Cuál es el precio? La sangre de Cristo derramada en la cruz. El Señor pagó por nuestros pecados. Y eso es el creer, el rendirnos a Él por fe y por gracia. Es el boleto que nos concede el Señor para que en el momento en que nuestro cuerpo se separa de nuestro espíritu, podamos nosotros tener la seguridad de que vamos a la presencia del Señor. ¿Cuándo dicen amén a eso? Amén. Gloria a Dios.